Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecidos estamos por cada una de tus bendiciones, por el privilegio que nos da de entrar en tu presencia cada sábado, sentirte en medio nuestro, hablándonos a través de tu palabra. Habemos un grupo de tus hijos remotamente, pero queriendo ser conectados con tu palabra. Cada uno de nosotros estamos en distancias remotas, pero queremos conectarnos a buscar tu bendición. En cada uno de nuestros hogares tenemos distintas necesidades. Esta tarde se han manifestado preocupación porque habemos muchos hermanos que están enfermos del COVID. Familias nuestras, amigos nuestros. Tú conoces cada uno de ellos. Y queremos, Padre, de forma generalizarlos, pero que tú te puedas manifestar en cada uno de sus hogares y proveerle la sanidad absoluta. Te pedimos por aquellos que no hemos sido contagiados con esta enfermedad para que nos continúe dando inmunidad. Nos ayude a ser cautelosos y nos ayude así ser soporte para aquellos que han sido afectados por ella. De igual manera, te queremos pedir por una segunda opinión. Queremos asegurarnos que la decisión que se pueda tomar para Ariana pueda ser la mejor. Y queremos, Padre, que tú seas el médico por excelencia y le pueda ayudar a sus padres a que puedan tomar la decisión correcta para el tratamiento correcto de su hija. Te quiero pedir por mi hermano, tú sabes la situación con su salud, por mi hermana. Estoy agradecido por cómo te has manifestado por mi mamá. Te quiero pedir por nuestros trabajos. Te quiero pedir por Anthony, por Juicy. You know what's going on in their life. And they also need you. Bless them. Show them that you care and you love them. Sigo orando en medio de este grupo. Que las enseñanzas que podamos impartir siempre puedan ser basadas en un así dice Jehová. Y que las enseñanzas que puedan ser atesoradas en nuestros corazones nos ayuden a prepararnos para verte venir en gloria por cada uno de nosotros. Ayúdanos a preparar a otros para este maravilloso encuentro. Porque quiera el mundo aceptarlo o no, tú regresas. Y nosotros queremos ser parte de ese grupo que ha de descender a morar contigo por la eternidad. Bendícenos hoy siempre, bendice este programa, bendice a cada persona. Y no importa si alguien se conecta en los últimos 5 minutos, que las palabras de vida que pueda escuchar a través de este programa pueda ser de edificación para su vida. Bendícenos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de que se pudieran dar cita en este sábado tan maravilloso.
Hemos culminado un libro entero y han surgido ciertas preguntas, ciertas dudas. Hemos estado viendo cómo nos adentramos en el maravilloso estudio de la palabra de Dios y cómo nuestro Dios nos ha permitido que su palabra pueda edificar nuestros hogares. Podamos aprender cosas que puedan ser relevantes para nosotros hoy y prepararnos para recibir a nuestro Señor en gloria. Hacía 2 semanas atrás estudiamos el tema del árbol de la vida, preguntas que chocaban, que no entendíamos, y vimos con un estudio profundo de este tema, aprendimos mucho sobre el árbol de la vida, un tema que casi no se habla, pero que es sumamente importante conocer esas enseñanzas para nosotros hoy. Ahora estamos estudiando en cuanto a la vida, el legado de la ofrenda hecha por Caín y Abel, y nos estamos enfatizando más en el enfoque del hermano mayor Caín. Antes de desglosar, quiero volver a leer la palabra de Dios que dice la historia de cuando se dio las primeras ofrendas de los hijos de Adán y Eva. ¿Qué la Biblia dice en cuanto a este tipo de ofrenda? ¿Cuál fue la reacción de Dios hacia esas ofrendas? ¿Cuál fue la reacción de Caín y Abel con respuesta a la reacción de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos aprender en nuestro diario vivir actual de cómo debieran ser entonces las ofrendas ofrecidas a Dios? ¿Cuáles debieran ser nuestras reacciones en el tiempo de hoy que nosotros vivimos? Y quiero invitarlo a cada uno de ustedes que busquen en su Biblia, en el libro de Génesis, en el comienzo, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Habíamos dicho la semana pasada que Eva tenía la esperanza en Caín, que en él sería cumplida la promesa del Mesías. Había un gran gozo en el nacimiento de Caín. Y continúa leyendo el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora nos está diciendo quiénes fueron los primeros 2 hijos. Caín, el primogénito, el hijo mayor, el cual se pensaba los padres que en él se cumpliría la promesa del hijo prometido. Y luego nace Abel, que aún así lo amaban, pero no tenían el mismo entusiasmo como el que tenían con Caín. 2 hermanos de los mismos padres, pero los 2 hermanos optaron por tener profesiones totalmente diferentes. Uno se dedicó a la agricultura, a la cosecha de las verduras, y el otro se dedicó a un pastor de ovejas. A ver, ahora vamos a ir un poquito desglosando esto para entrar a lo que quiero ser la segunda parte de este tema maravilloso. Es la primera pregunta que quiero lanzarle aquí a ustedes y a mi grupo favorito. Es la siguiente: ¿qué cosas se aprenden cuando tú eres un agricultor? ¿Qué cosas tú crees que se puede aprender con cultivar las plantas? Aquellos que han plantado, han sembrado, han cosechado, ¿qué cosas se aprenden de la cosecha? A ver, ¿quién me puede ayudar? Paciencia. Paciencia. ¿Qué más se aprende con la agricultura? Organización. Organización, paciencia. ¿Qué más? Es que escoger un buen terreno y poderlo trabajar bien antes de cultivarlo. Entonces el agricultor tiene que conocer los terrenos donde se siembra. Me gusta eso. ¿Qué más aprende un agricultor? Well, not only with all the things that they said, but you learn a lot from the plants. You learn a lot from what God, the way the Lord works. Me gusta.
you have to, just to put the seeds down, you learn how they work, that they look dead, but they're not, they're alive. Just that, it's an amazing fact. Me gusta este punto que Sebi señala, dice que todos los puntos que ustedes mencionaron son correctos, pero para añadir, ella dice que también uno puede aprender de las plantas, grandes lecciones. Solo el hecho de que tú puedas ponerle una semilla que aparentemente está muerta, la entierra en la tierra y de ahí puede surgir una planta, se aprende muchísimo de lo que es el poder de Dios. Me gustaron todas esas puntos. Voy ahorita. Ajá, ¿qué más? Una más importante, fe. ¿Qué más? Fe. Fe, me gusta eso, me gusta. Fe, porque siempre es esa semilla, como dice, se me olvidó el nombre de ella. Estás enviando esa semilla esperando que salga y después que salga, que te dé el fruto necesario para alimentarte. Porque a veces si tú siembras, a veces sale la semilla, pero no sale lo que tú necesitas que salga. ¿Sabes? Eso es donde el fruto no sale. Por eso es que el agricultor, lo más importante de todo este concepto es fe. Porque tú siembras, ora y el Señor dirá. Me gusta eso. Ahora, ¿qué y sacar la hierba mala que está alrededor para que no te dañe lo que vas a cultivar. Me gusta eso, sacar la hierba mala. Me gusta. Ahora, ¿qué podemos aprender del oficio de un pastor? A ver, ¿qué ustedes dicen? Aquí vamos, no todos somos pastores porque no nos hemos dedicado a ello, pero ¿qué ustedes piensan que podrían ustedes aprender del cuidado de las ovejas? Well, I never did it, but I suppose you learn a lot from them too. First of all, you cannot leave them alone. You have to take care of them. They cannot do it on their own. Okay. And second of all, you learn, even though they look stupid, they're not, because they know the voice of the shepherd. Yes, the shepherd. Thank you. So you learn that, even though they don't look like they are there, first of all, they need a lot of protection. And second, that they're not not there. They look. They know the voice of the shepherd, and they react just to the voice of the shepherd. Interesante los puntos que se menciona. Dice que de las ovejas se aprenden de que uno no las puede dejar solas. Las ovejas tienen que estar en constante cuidado hasta protegerlas. Algo fascinante que Sebi dice que las ovejas hacen es que tal vez no se dejan llevar tanto por lo que ven, pero sí reconocen la voz del buen pastor y responden a la voz del pastor. Algo más que ustedes puedan decir, bueno, se puede aprender esto de siendo uno un pastor. De lo que ustedes piensen, porque me imagino que ninguno hemos sido pastor de ovejas, pero de las cosas que ustedes crean. A ver. Yo me imagino que también aprende como a conocer a las ovejitas y asegurarse de que siempre está la cantidad de ovejas que tiene para no perder ninguna, porque por lo que yo he oído, ellas son medias traviesas y a veces se descarrilan. El pastor tiene que estar bien pendiente a eso. Interesante todo lo que ustedes me han dicho. ¿Alguien más tiene algún otro comentario en cuanto a las ovejitas? ¿De lo que se puede aprender tú siendo un pastor de ovejas? Ok. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Piensan ustedes que la actitud de un agricultor debiera ser diferente a la de un pastor de ovejas o debieran ser las mismas? ¿Qué ustedes piensan? Piénsenla, quiero que primero la piensen clarito, porque esto es lo que yo le digo a Sebi, que is my trick question. Es una pregunta que la hago intencional para indagar en las mentes de ustedes. ¿Piensan ustedes que la actitud de un agricultor dedicado en la finca a todas las cosas que ustedes dijeron que se aprende en la agricultura debiera ser diferente
a la actitud de un pastor de oveja con todas las cosas que ustedes mencionaron que se aprende siendo un pastor de oveja? ¿O debieran ser las mismas? ¿Qué ustedes piensan? Mira, bebé, yo pienso que es en la agricultura están las dos cosas, el criadero de ovejas es igual que el agricultor. Tú sabes, tiene que ver en dónde lleva las ovejas a comer, como tú vas a ver, dónde tú vas a sembrar la siembra. Tener fe que el Señor te las cuide. Relativamente van cogidos de la mano, están ahí confiando en el Señor de que nada malo vaya a suceder. Y pienso que van cogidos de la mano los dos, o sea, están abregando con la naturaleza. Me gusta ese punto, pero ¿habrá alguien que opine que tal vez no sea diferente, la actitud sea diferente porque los trabajos sean diferentes? Yo pienso que es un poquito diferente porque cuando estás bregando con animalitos tienes que ser tal vez un poco más fuerte. No es lo mismo con las plantas, pues que sabes, tú controlas las plantas más que un animalito, así que la actitud puede depender también de la personalidad de uno. No sé, pienso que depende de la profesión, depende para qué tipo de actitud tú vas a presentar. Ok, bueno, ahora estoy viendo dos puntos diferentes. ¿Hay alguien más que quiera opinar en cuanto a cómo debe ser la actitud de aquel que es un agricultor, aquel que es un pastor de ovejas? ¿Es la misma actitud o porque la forma de que los dos se desempeñan pueden desarrollar actitudes totalmente diferentes? ¿Qué ustedes piensan? Well, I agree with both of them, but you know, in both of the professions, you need love. If you don't have love with the animals, you can work with them. If you don't have love with the plants, they don't grow. Even the plants know if you don't have love. And obviously the Lord will take care of it. But there is a difference. The plants will run away, but the sheep will. So you're going to have to be a little more careful. Ok, interesante lo que Sebi dice que está de acuerdo con los dos, pero que algo interesante que ella añade aquí es que dice que los dos necesitan aprender a amar. Si tú amas a los animales, los va a cuidar bien, pero si tú no le das amor a tus plantas, no te van a crecer. Las plantas pueden también percibir la pasión, el amor del agricultor con su forma de trabajar, pero que hay algo más que se debe tener en la colación, es que las ovejas se te pueden ir cogiendo, pero las plantas siempre van a estar allí. Se requiere también ese punto que hay que tenerlo también ahí presente. ¿Alguien más, antes de abundar un poquito en esto, alguien más quiere opinar en cuanto si todos los beneficios que se adquiere de ser un agricultor, todos los beneficios que se adquiere de ser un pastor de ovejas, eso nos da razón para que la actitud de cada uno de ellos sean diferentes o deben ser las mismas? ¿Qué ustedes opinan? ¿Hay alguien más que quiera opinar en este aspecto, en este punto? Veo que hay variación. Ok, ahora voy a ir un poquito más profundo en esto. Les hice esa observación, dado que yo quiero que ustedes aprendan muchas cosas. Entre ellas es la siguiente: tanto para que la oveja pueda sobrevivir y todo se pueda dar, Abel siempre aprendió a depender de Dios. Cualquier pastor de oveja, si quiere que su oveja no se la lleve un lobo, lo que sea, tiene que depender de ¿quién? De que es Jehová quien la cuida, es Jehová quien la protege. Tú eres solo un instrumento allí, pero quien hace que tú seas successful, que tú lo administres bien, es Jehová. El agricultor es la misma cosa, porque no importa que tú pongas la semilla, ¿quién hace que llueva? ¿Quién hace que eso crezca? ¿Quién hace que eso jotoye? Es Jehová. Pero
Donde está la diferencia es la actitud del pastor y la actitud del agricultor hacia su trabajo. Les voy a decir. Tenemos el agricultor que puede pensar como ustedes pensaron, todos los beneficios y todo. O también podemos tener la mentalidad del agricultor. Esto creció gracias a mi trabajo, gracias a mis esfuerzos, gracias a mi sudor. Entonces perdemos el concepto de que en realidad fue Jehová quien te dio la planta, pero en tu mente tú piensas que todo eso se logró por todo el esfuerzo, todo el trabajo que tú le pusiste. Y perdiste la perspectiva, que era todo lo que ustedes dijeron, de que quien estaba detrás de todo lo bueno que pasó en esa planta fue Jehová. Y estamos diciendo, en este aspecto, yo quiero explorar esa área, porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando Caín llevó la ofrenda, aunque las ofrendas podían ser buenas, que las plantas no son malas, con la actitud que fue Caín, fue la incorrecta. Y estamos viendo que desde que estaba desempeñando su trabajo, ya Caín había perdido de perspectiva quién era el que lo estaba bendiciendo. Cuando Caín fue a llevar una ofrenda, la fue a llevar sin la bendición de Dios. Quiero que entiendan esto. No solo ellos, nosotros no nos acercamos a veces a solo buscar la bendición de Dios. Nosotros se supone que salgamos de nuestros hogares con la bendición de Dios. Y Dios solo nos da otra más, encima de la que ya tenemos que salimos de nuestro hogar. Nosotros los cristianos no podemos estar saliendo con las manos vacías. Yo les enseñé eso la semana pasada. Si no, busquen el video. A Dios se viene con las manos llenas, porque el Señor siempre nos provee. Y estamos viendo que Caín, ya en su forma de trabajar, en su forma de ver las cosas, perdió la perspectiva de quién era el que lo estaba bendiciendo. Y ya venía con una actitud equivocada para llevar una ofrenda a Jehová. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que podemos llevar nosotros las mejores ofrendas a la iglesia, pero si vamos con la actitud equivocada, Jehová la rechaza. ¿Está bien eso? Si vamos con la actitud incorrecta para llevar esa ofrenda, Jehová la rechaza. Les voy a dar un ejemplo para entrarme así en aguas profundas, porque me gusta entrar en aguas profundas. Supongamos, y quiero que se lo imaginen, porque el hermano Edwin no lo tiene, pero imagínense que el hermano Edwin dice, yo voy a llevar $1 millón para la iglesia, para que tumben el templo y lo hagan completo nuevo, ¿verdad? Para yo llevarle esa ofrenda, y si yo la doy con esa intención, no hay nada de malo, pero cuando yo voy a dar la ofrenda, yo le digo, no, hermano, yo quiero que ustedes allá frente lo anuncien que yo lo ofrecí. Y que los hermanos me feliciten porque me ha salido del corazón ayudarlo. Y cuando hagan la iglesia, en la esquinita de la entrada, pongan una placa que diga en memoria, en gracia, la adoración del hermano Edwin. Sabe que aunque hice la donación, el gesto bonito, pero la actitud detrás de esa ofrenda no era la correcta. ¿Piensan ustedes que Jehová aceptará esa ofrenda que hizo el hermano Edwin? No. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros estamos llevando ofrendas delante de Dios al trono sagrado, hasta pensando que podemos comprar el perdón de Dios. El perdón, sabemos que actuamos mal durante toda la semana y le llevamos a Dios una ofrenda con la intención de que con la ofrenda compremos nuestro pecado, para calmar la conciencia nuestra que nos sigue recordando que estamos en pecado. Y cuando Jehová mira esas ofrendas, Jehová las rechaza. ¿Cómo yo sé eso? Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El primer personaje que habla que trajo la ofrenda fue el hermano mayor. Dice que cuando llegó el tiempo indicado de llevarle una ofrenda,
él la llevó y que llevó del fruto. No sé, aquí la Biblia mía no describe cómo era el fruto, si era lo mejor, si era lo peor. Solo dice que llevó de lo que le nació, llevó una porción a Jehová. That's it. Continúo leyendo. Entonces viene el segundo y dice, y Abel también trajo de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Interesante aquí. Sabemos que Abel trajo la ofrenda que fue totalmente diferente a la ofrenda de su hermano mayor. Se describe el tipo de ofrenda que trajo Abel. Era la mejor oveja que tenía. Bebé, yo pienso es que Caín también llevó los mejores frutos que le salieron. Yo puedo imaginar los mejores frutos, porque si ahora yo tengo un buen fruto con lo que yo le he hecho, imagínate con una tierra recién hecha, cuán precioso eran sus frutos. La condición de Caín es que no siguió la obediencia del Señor, la humildad de los diezmos, el sacrificio que le tenía que dar el Señor. Él sabía que era un cordero. O sea, nosotros sabemos cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer por el Señor. Si yo trato de cambiar lo que el Señor me dijo, pues nos va a pasar como Caín, porque no estamos actuando de la misma manera como Caín, como Abel, que se humilló con lo que el Señor, que era pastor de ovejas, sí. Si él quería una ovejita, ese 10% se lo hubiera dado a Caín, a Abel, y Abel le hubiera dado una ovejita buena para el sacrificio que el Señor le había ofrecido. Esa es mi opinión. No. Como te digo, estamos aquí todos estudiando, leyendo. Lo interesante de todo esto es, como les dije, y tú lo acabas de mencionar, Caín sabía cuál era la ofrenda requerida. There was a requirement. Había un requerimiento de qué era lo que se tenía que traer, y a él le salió la gana, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque le dio la gana. Dijo, yo voy a llevar esto. Interesante ese aspecto. Pensando, y déjenme dejarles saber esto, pensando aún así que llevando lo que le dé la gana, aún así iba a ser aceptado por Dios. ¿Y por qué quiero traer este punto de vista de esta manera? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia con las actitudes equivocadas, pensando que el Señor me tiene que aceptar de esa manera. Y muchas personas se le enseña a los hermanos, no, quédate como te dé la gana. El Señor es un Dios de amor y Él te acepta y te quiere así y todo. Y es cierto. Pero aquí vemos que aunque el Señor amaba a Caín y Abel, la Biblia es bien estricta y bien clara en este punto, que aunque Dios los amaba y Dios siempre iba a estar dispuesto a dar su vida para salvar a Caín y Abel, aún así le mostró a Caín que rechazaba su ofrenda. Su culto de adoración fue rechazado. ¿Por qué? Porque no siguió los estándares creados por Dios. Bien sencillo. No siguió los requerimientos establecidos por Dios. ¿Por qué nosotros nos vestimos de cierta forma? ¿Por qué comemos de cierta forma? ¿Por qué actuamos de cierta forma? Porque Jehová ha requerido que su pueblo viva de esta manera. Es sencillo. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él así lo ha establecido. ¿Por qué nos congregamos los sábados? Lo mantenemos santo. Porque Jehová así lo ha establecido. ¿Quién soy yo para cambiar lo que Jehová ha establecido?
Pero quiero que sepa que aunque Jehová amaba mucho a Caín, rechazó su culto de adoración. Rechazó su ofrenda. Interesante este aspecto. Mateo, antes de leer esa cita, quería leerle esto. Dice, el resultado de esa actitud de Caín lo lleva a una falsa adoración a través de falsas religiones. Por eso Jesús le dice a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, quienes aparentaban ser personas justas y rectas, cuando se paran en la iglesia, aparentan con sus ofrendas que son algo que no son, pero en realidad estaban llenos de avaricia, hipocresía, y Jesús mismo los hace a ellos responsables y a sus antepasados de matar a la gente justa desde los tiempos de Abel. ¿Cómo yo compruebo eso? Si ustedes buscan en sus Biblias o escríbanlo por ahí para que lo busquen de asignación, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 35, dice, como consecuencia se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Mis queridos hermanos, el liberalismo y las filosofías postmodernas nos dicen a nosotros que todo está bien, que podemos adorar a Dios como nos da la gana, que Dios es un Dios de amor, que Dios nos acepta todo. Eso es lo que se enseña. Pero en este versículo nos dice lo contrario, ya que la humanidad está ahora separada de Dios y sin fe, y las personas no pueden volver a nacer espiritualmente en la familia de Dios. Dice, Caín rechazó la revelación del Señor, y hoy también lamentablemente hay multitudes de líderes de la iglesia que siguen rechazando a Jehová. Romanos 10:3 dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante él. La gente no le entiende. Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Interesante eso. Y Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe, mis queridos hermanos, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero la Biblia dice que Caín, que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y Dios, mis queridos hermanos, si tú aceptas a Dios y decides continuar viviendo ese tipo de vida, Jehová no ha de aceptar tu culto de adoración. Jehová no va a aceptar tu ofrenda, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos a continuar viviendo con Jehová rechazando nuestro culto de adoración? Dice, pero ¿por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Si él era agricultor y trajo el fruto de su trabajo, que para él debió ser el resultado de un arduo trabajo en la tierra que había sido maldecida por Dios. ¿Por qué ustedes piensan que Jehová no aceptó esa ofrenda? Ayúdanos a las personas que van a recibir este tema. ¿Por qué ustedes piensan que Jehová rechazó absolutamente la ofrenda de Caín? Porque el Señor le dijo que era un cordero. Porque el cordero significaba utilizó el Señor un cordero para hacer los vectarios de Adán y Eva. Ahí hubo la primera muerte, que Adán se dio de cuenta de que alguien murió. O sea, ellos no murieron, pero alguien murió por ellos. Y así mismo ese era el significado que iba a pasar con nosotros. Que cuando Jesús viniera, iba a venir como cordero, iba a ser muerto como el cordero. El cordero cuando muere, no grita, no, nada. Él ahí está, sacrifica, muero y ya está. Él no pelea por la vida, él no pelea por nada. Se queda sereno ahí. Los frutos de Caín eran buenísimos. En eso yo no tengo duda. Que eran lo mejor de lo mejor. Pero no era lo que el Señor decía.
El Señor dice en este tiempo, guarda el sábado. No debemos guardar el domingo. O sea, el Señor nos requiere unas cosas en este tiempo que es como si fuera la oferta que el Señor nos pide. Interesante ese punto que Efraín acaba de mencionar, porque muchas personas me dicen, sí, pero en el tiempo bíblico también se le llevaba verdura al Señor, y ¿por qué no se le aceptó a Caín la ofrenda de la verdura? Y quiero compartir con esto porque fue una pregunta también que se hizo anteriormente en el libro de Éxodo, el capítulo 23, versículo 16. En mi versión dice: en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traiga los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que haya cosechado todos los cultivos de tus campos. O vemos que la Biblia habla de que los primeros frutos de la cosecha se traían. Los últimos frutos de la cosecha también se traían. Pero mis queridos hermanos, tenemos que entender que cada uno de las ofrendas que se traían al Señor, en el motivo que se llevaran, tenían un propósito. Exactamente. Y en el momento que Caín y Abel estaban llevando su ofrenda, era una ofrenda expiatoria para el perdón de sus pecados, mis queridos hermanos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano Mateo? Sí. Dice bien claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alabado sea Dios. Y eso es lo que quiere decir. Ellos iban con el propósito de buscar el perdón absoluto de sus pecados, y de la única manera que Dios había establecido para poder recibir el fruto de sus pecados era que tenía que haber derramamiento de sangre, mis queridos hermanos. Y aquí Caín estaba diciéndole a Dios: no, con mi ofrenda de gratitud yo puedo saciar el requerimiento que tú pediste. Interesante, como que Jesús, el sacrificio de Jesús puede ser reemplazado, mis queridos hermanos. Y muchas veces nosotros hoy tenemos la misma actitud de Caín, que queremos reemplazar el sacrificio que hizo Jesús, que es el único medio por el cual nosotros podemos obtener el perdón absoluto de nuestros pecados. Es imposible. Desde el jardín del Edén, allí en las afueras, Dios le estaba dejando claro a la generación de este mundo que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jehová no va a aceptar, mis queridos hermanos, ninguna ofrenda que quiera ocupar el lugar del sacrificio de Cristo Jesús. Eso va a ser absolutamente, mis queridos hermanos, rechazado. No va a ser aprobado. ¿Alguien tenía algún comentario? No quería dejarlo si alguien en cuanto a eso. Miren, otra cosa que quiero también que ustedes tengan, no solo fue que la ofrenda era equivocada, quiero volver nuevamente que la actitud de Caín al traer la ofrenda también era equivocada. Ya él venía con una mala actitud desde la casa. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? I was just going to say, the Lord only wants one thing from us, and it's obedience. Amén. Me gusta eso. Sebi dice, Dios lo único que quiere de nosotros es obediencia. Interesante eso. Caín ya venía, yo les dije, con una actitud mala. Dice, la actitud de Caín al llevar su ofrenda debió haber sido una actitud irreverente, ya que menospreciaba la instrucción divina de cuál debía ser el sacrificio en ese momento. No mostró ningún sentido de dependencia en el Señor. Ahora confiaba en lo que él quería traer. Ni amor, no mostró ni amor, ni confianza, ni adoración. Fue guiado por la naturaleza pecaminosa que había en él y carnal, característica del mundo en el que tú y yo nacemos.
Pero Jehová vio el corazón y el espíritu de Caín. Y dice la palabra de Dios que cuando Jehová miró dentro del corazón de Caín, miró la ofrenda, lo rechazó. ¿Qué fue lo que Jehová vio en el corazón de Caín? Y dice, pero como Caín no hizo su ofrenda con fe, esta se convirtió en un pecado para él. Yo creo que ustedes lean lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6. Escríbanlo por ahí de asignación para que estudien todo esto. Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice, esto lo dice Jehová, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Mira lo que dice Dios. Antes de que me traigas ofrenda y todo eso, haga sacrificio, el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Que tengamos una relación genuina con Él. Si nosotros amamos al Señor, esto de debatir qué tipo de ofrenda se debe traer no existiría. Solo le llevaríamos la que Él pidió y punto. Cuando tú conoces el amor de Dios que Dios tiene hacia ti, esto de la ofrenda no debiera ser un conflicto. Tú vas a ver que hay muchos hermanos que te van a estar poniendo conflictos, ¿no? Que si la falda tiene que ser corta, ¿no? O que si las prendas, o que si este tipo de comida, que qué día. Todos aquellos que no tienen una relación con Dios van a estar constantemente argumentando lo que está escrito en la Biblia. Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, entendieran que es sumamente importante obedecerlo. Mira lo que dice Juan 4:24. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben aceptarlo en espíritu y en verdad. Cuando el profeta Amós advirtió al pueblo de Israel acerca del exilio a Siria, una de las razones que le dio es que Dios no aceptaría sus ofrendas porque las traían de forma hipócrita. Y mencionó que desde el éxodo de Egipto, durante 40 años en el desierto, las ofrendas de los israelitas iban para los dioses paganos. ¿Cómo es posible, mi querido hermano, que van andando por el desierto, están viendo la nube que los cubre del sol de día y la columna de fuego por la noche, y aún el Dios guiándolo, te atreves a ofrecer la ofrenda a otros dioses? Interesante ese aspecto. Por 40 años en el desierto, un pueblo testarudo queriendo ofrecer lo que le da la gana. Cuando Jehová te está diciendo qué es lo que Él requiere de ti, y es obediencia. Hermana Sebi. Well, that's because they had the same, or we have the same heart that Cain had, rebellion in his heart. That's what the Lord saw. It was rebellion. And that's what, a lot of times, that's what he sees. Even though the appearance is good, but the heart is rebellious. Interesante. Sebi dice que lo que se ve es que tiene el corazón como el de Caín, rebelde. Corazón que quiere hacer lo que le da la gana. Mira lo que dice otro versículo ahí para sustentar lo que estamos diciendo. Amós 5, del versículo 21 al 22 y del 25 al 26 dice el Señor, odio todas sus grandes alardes y pretensiones. Hay muchos hermanos que se paran en los púlpitos y eso se creen lo más grande. Y dice Dios que lo odia, lo detesta, que estén pretendiendo ser algo que no son. Dice, odio todos los grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Todos estos cultos que ustedes hacen aparentando ser los más cristianos, los detesto. Dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. ¿Vieron eso? Ni las ofrendas de sacrificio para el perdón de sus pecados, ni las ofrendas de granos que eran las del agradecimiento. Y dice, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz, Israel. Y después hace esta pregunta, ¿acaso era a mí a quien traías los sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Hasta Dios le cuestiona, ¿eran a mí que me estaban trayendo las ofrendas o a sus ídolos? Ay, mírate eso. Al templo de Dios traían las ofrendas, pero no eran dirigidas a Dios. Y dice, no sirváis a tus dioses paganos. Mira, hasta Dios se lo reclama. I'm aware.
Sakut, tu dios rey, y Akiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. En sus casas tenían a esos ídolos, pero después iba y le llevaba ofrendas al Dios verdadero. A ese extremo hemos llegado, a ese tipo de hipocresía religiosa que estamos viviendo, que estamos en nuestros hogares llenos de ídolos y después aparentamos que estamos adorando al verdadero Dios. Pero se nota, mis queridos hermanos, y Jehová ha de reclamar nuestra falsa adoración. Estamos viviendo un tiempo fuerte en el cual se tiene que definir a quién sirves. Este es el tiempo en el que tienes que decidir. Y en tu forma de adorar, en tus ofrendas ofrecidas a Dios, Jehová sabe a quién sirves. Dice, lamentablemente hoy en día en la iglesia, la adoración de muchos cristianos profesantes de buena reputación es similar a la ofrenda que llevó Caín al Señor, ya que no es hecha de corazón. Y sus oraciones no son escuchadas por Dios porque seguimos en nuestros pecados, el cual nos aleja de Dios. ¿Dónde está esa cita? Amós 5, 21 al 22. Amós 5, del 25 al 26. Y ahora te voy a añadir Proverbios 15, 8, que dice, el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. Alabado sea Dios. Voy a repetir esa cita. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados. Mira que los malvados hasta dadivosos quieren ser, pero Jehová las rechaza. Pero recibe con agrado la oración del justo, porque está dependiendo de Jehová. Esto hizo que Caín, cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, esto hizo que Caín se enojara mucho. El pobrecito hermano Caín se enojó. Y dice, cuando Caín llevó su ofrenda ante el Señor, no lo hizo por fe, ya que él no admitió que él hubiera pecado al traerle una ofrenda diferente, ¿verdad? Él no admitió que se equivocó. Por lo tanto, para él la sangre no era necesaria. Y muchas veces nosotros pensamos que el sacrificio de Cristo no era necesario. We could be saved with our actions. Pensamos que podemos salvarnos por lo que nosotros podemos hacer, por lo que nosotros podemos llevarle a Dios. También negó que él estuviera separado de Dios. Su actitud era como si todo estuviera bien entre él y Dios. Pero Dios, si todo está bien con nosotros. Caín en ningún momento mostró remordimiento. Ofreció el fruto de sus buenas obras, la cosecha del sudor de su frente, el fruto de sus obras, queriendo comprar la salvación con mis obras. Caín estaba molesto porque después de todo su esfuerzo, todo su trabajo, Jehová lo rechazó. Y hay muchas personas trabajando en la iglesia y fuerte, pero Jehová sigue rechazando su culto de adoración, porque alejados están de Jehová. Y entonces esos hermanos saben que Jehová los está rechazando. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Se enojan como se enojó Caín. ¿Han visto hermanos así enojados? Y como nos revela Judas en su epístola, dice, Caín se volvió a un apóstata, un rebelde, al igual que ocurrirá al final de los tiempos con los falsos maestros que seguirán los pasos de Caín. Wow. Bastante fuerte esto, ¿verdad? ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero, y al igual que Coré, perecen en su propia rebelión. Tenemos distintos tipos de ofrendas de hermanos en la iglesia, pero al igual todos se perderán. Hermanos que son como Caín, que terminan matando a sus hermanos dentro de la misma iglesia. Hermanos que son como Balaam, profetas de Dios,
que quieren engañar al pueblo de Dios por dinero. Y tenemos hermanos dentro de la iglesia sirviendo a Dios como Coré, que perecerán por haberse revelado ante Dios. Pero la sentencia sigue siendo la misma. Jehová los rechaza a todos, mis queridos hermanos. La actitud, la ofrenda es sumamente importante tenerla correcta. De otra forma, Jehová continuará rechazándonos, mis queridos hermanos. I don't know if you're tired of being rejected. Yo no sé si ustedes se cansan de que los rechacen. Yo quiero que mi culto de adoración sea aceptado por Jehová, porque para él debe ser dedicado. Dice que el enojo de Caín demostró su actitud, quién en realidad era él, ya que se da cuenta de que él no puede acercarse y adorar a Dios en sus términos. Se enoja porque él no puede adorar a Dios como él quiere. En lugar de los revelados por la palabra de Dios, y como resultado se llena de ira contra Dios y contra su hermano, y en parte con Dios, porque lo había avergonzado públicamente y le había dado preferencia a su hermano menor. Y en parte con Abel, porque había recibido más honor de parte de Dios. Y por lo tanto, era probablemente que tuviera más respeto y privilegio de sus padres y de sus otros hermanos que él. Mi querido hermano, hay muchas razones por las cuales Caín se pudo haber enojado. Y hay muchos hermanos que se van a enojar dentro de la iglesia porque ¿cómo es posible que el Señor le esté bendiciendo a la hermana Sebi y no a mí? Pero es que yo estoy más activo. Yo hago esto, yo llevo esto a la iglesia. And they get mad at God. ¿Cómo es que Dios acepta su culto de adoración y no es mío? Y se enojan con Dios y contigo. Al punto que now you become a target. Ahora tú te convertiste en un punto de blanco porque Jehová los rechaza a ellos. Y tu buen actuar los hace ver y sentir a ellos hasta peor. Pero son sus decisiones los que lo han llevado a esa situación. Son sus acciones los que lo han llevado a ese rechazo de Dios. Mis hermanos, sigue buscando la voluntad de Dios y no la de los hombres. Yo he visto muchos hermanos en la iglesia perderse porque, si yo hago las cosas bien, el hermano Efraín se va a enojar conmigo. Pues que se enoje el hermano Efraín, pero usted séale fiel a Jehová. Usted sirva a Jehová. Y aunque el hermano Efraín se enoja, allá Efraín con Dios. Te estoy usando de ejemplo, por si acaso. Pero nosotros tenemos que buscar el agrado de Jehová. Eso es claro. Ahora, Primera de Juan 3:15 dice, todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. El pasaje ilustra el progreso del pecado en el corazón de Caín. En primer lugar, la desilusión y el engaño dañado agravados por la envidia hacia su hermano lo conduce a la ira, que despierta un espíritu de venganza que termina en violencia y asesinato de su hermano menor Abel. Vemos el cumplimiento de la promesa de Dios allí acerca de la rivalidad de la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer representada por Caín y Abel entre el malvado y el justo, cuando en Génesis 3:15 ahí se cumple una de las profecías que dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Se veía la decaída. Caín se entregó, mis queridos hermanos, en un sentimiento de resentimiento, de condenación por la deshonra, a una ira maligna contra su hermano Abel. Para este punto, Caín alberga un espíritu malvado de descontento y rebelión contra Dios. La Biblia no da indicio de que Caín quisiera saber cuál fue el error de su ofrenda. En ningún momento de la historia de lo que hemos leído se muestra de que Caín quiso saber en qué me equivoqué.
¿por qué lo hice mal? O, Señor, ayúdame para no volverlo a hacer. No hay nada de eso. O que viera la forma de corregir el problema. Pues, ¿sabes qué, Dios? Déjame entonces buscarte un cordero. Déjame arreglarlo. O que buscara el perdón y la sabiduría de Dios. Al contrario, se dejó llevar por sus sentimientos carnales, de vergüenza, de pena y envidia a su hermano. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por los sentimientos, very emotional, de being rational, en vez de ser racionales. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, Dios nos da luz en cuanto a esto. Dice, ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Corre, haces todo lo malo para obtener aquello que quieres. Y Dios dice que si se lo hubiese pedido a él, he would give it to you. Él te lo hubiese dado. Pero preferimos hacer el mal para obtenerlo que pedirle a Dios aquello que necesitamos. Tenemos que recordar que Jesucristo ha eliminado al pecado la posibilidad de muerte y de ser juzgado, mis queridos hermanos. Jesucristo nos ha dado vida eterna y nos ha acercado para que tengamos comunión con Dios. Y solamente a través de Jesucristo, el más excelente y perfecto sacrificio, el Hijo de Dios, podemos lograrlo todo. We could achieve anything with him. Con Jesús todo lo podemos. Ahora, en Hebreos 9:26 dice, si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Segunda de Timoteo 1:10 dice, y ahora todo esto Él lo ha hecho evidente mediante la venida de Jesucristo, nuestro Señor. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Mi querido hermano, así como Abel, pongamos nuestra fe en Jesucristo, quien perfecciona nuestra fe. Porque la fe, queramos aceptarlo o no, proviene de Dios. Él es la fuente eterna que nos permite recibir la verdad de la palabra de Dios y lleva a nuestras almas la presencia de Dios. Fe, mis queridos hermanos, es la conexión viva entre nuestros corazones que la recibe y Dios que nos la provee. A diferencia de las personas con sentimientos religiosos, que aunque sean muy fuertes, nunca elevarán el alma de esa persona más allá de su fuente, lo cual no es ni divina ni eterna, ya que procede de la misma persona. Por lo tanto, los sentimientos no pueden conectar las almas de las personas con Dios. Los sentimientos se enfocan en la misma persona, su duda y oscuridad, mientras que la fe únicamente, mis queridos hermanos, se enfoca en Jesucristo, su luz y su paz. Los sentimientos fluctúan dependiendo de las condiciones del individuo, pero la fe se basa en la verdad inmutable de Dios y el eterno sacrificio de Jesús. Por eso hay muchos hermanos que se bautizan por los sentimientos y al otro día dejan la iglesia. Pero aquellos que se acercan a Jehová por fe y basan esa fe en la verdad inmutable de Dios, permanecen con Jesucristo hasta el fin. Sumamente importante, ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿En los sentimientos o en Jehová? Ahora, me quedan unos minutitos que quiero entrar en esta parte. Vimos que la ofrenda de Abel fue aceptada
porque por fe hizo un sacrificio aceptable para el Señor. Por su fe hizo un sacrificio que fue aceptado por el Señor. Él, cual curiosamente siguió las leyes levíticas que Moisés recibiría después para liberar al pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes vean que vamos a ver cómo la envidia, el orgullo y la ira de Caín, al ser rechazado, lo llevó a tener una lucha interna en contra del pecado, y teniendo la oportunidad de enmendar su error, porque Caín tuvo la oportunidad de enmendarlo y vencer el pecado, decide enfrentarlo solo, sin darse cuenta que él era vulnerable y que estaba por caer presa del pecado, que lo iba a dominar y hará que termine cometiendo una mayor falta. Ahora, dice que cuando Jehová rechazó la ofrenda de Caín, Caín se enojó mucho. Voy a leer el versículo 6 de Génesis capítulo 4. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué se ha ensañado y por qué se ha caído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Una vez más, las escrituras nos revela que Dios quiere tratar de ayudar a quien, a Caín. Número 789 dice, cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca en el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde allí el Señor le hablaba a Moisés. Y cuando Caín estaba ofreciendo su sacrificio, estaban frente al jardín del Edén, frente al árbol de la vida, ante la presencia de Dios y los querubines, y escucha la voz de Dios que le está preguntando, why are you angry? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué se cayó tu semblante? Con estas dos preguntas, el Señor muestra que aún no se ha dado vencido por él. Aún y cuando ha visto los sentimientos que Caín alberga en su corazón, Jesús quiere salvarlo. Jesús está dándole una nueva oportunidad a Caín, como nos las está dando a nosotros. De forma similar que lo sucedido con sus padres después que comieron del fruto del árbol prohibido, ¿verdad? Jesús no vino a castigarlo. Lo primero que le hizo a Adán y Eva, ¿qué hizo? Les preguntó, what's going on with you guys? ¿Por qué se escondieron? Why you were scared? ¿Verdad? ¿Por qué se asustaron? Y le hace la misma forma, se acerca a Caín preguntándole, ¿por qué te enojaste? Jehová no estaba buscando regañar a Caín, sino hacerlo que admitiera su pecado al ofrecerle el sacrificio incorrecto y que se arrepintiera de esto. Eso era lo único que Dios quería, que Caín aceptara que se equivocó y que se arrepintiera de lo que hubiese hecho. Y con gran amor lo guía a través de preguntas muy gráficas para describir sentimientos abstractos que está teniendo. Hebreos 10:18 dice, cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Jesús estaba intercediendo para detener el progreso de los malos pensamientos en la mente de Caín. Dios no quería que siguiera dándole mente al enojo que ahora tenía en contra de su hermano. Jesús lo estaba stopping him para que él no fuera a cometer lo que estaba por hacer. Mediante una interrogación que provoca un autoexamen para que reaccione y se aleje de la ira maligna contra él, Santiago 1:15 dice, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. ¿Me van entendiendo? Mira lo que dice la Biblia. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado.
Él estaba maquinando matar a su hermano. Pero una vez lo hizo, pecó. Y dice, el fruto del pecado, una vez cometido, una vez pecamos, es la muerte. ¿Merecemos qué? Morir. Eso está en Santiago 1:15. Caín no sentía tristeza por su pecado, o un espíritu de indignación por su falta, ni una confesión de buscar el perdón de Dios, lo cual muestra lo lejos que se encontraba de un correcto estado mental. Isaías 9:13 dice, pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse, no buscará al Señor de los ejércitos celestiales. El Señor no abandona inmediatamente al pecador, mis queridos hermanos. El Señor no te deja así a la deriva, sino que lo expone pacientemente y le instruye sobre cómo él también podría obtener la misma bendición si la misma bendición de aceptación de que disfrutaba su hermano menor. Le estaba diciendo, mira, yo hubiese aceptado tu ofrenda if you would have done exactly the same thing that your brother did. Si tú hubieses hecho lo que hizo Abel, yo hubiese aceptado tu ofrenda. Es cuestión de que hagas las cosas como te he pedido que las hagas. Ahora, Isaías 55:7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvasen a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Esto nos debe de servir como lección a ti y a mí, mis queridos hermanos, porque no hay una mirada, no hay un pensamiento, no hay un sentimiento de enojo, de envidia o de malos deseos, de pasiones o descontentos pecaminosos que se escapen del ojo de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios todo lo sabe. Por lo que como creyente debemos de buscar la sumisión, hacernos un autoexamen de cómo está nuestra relación con Dios y la enmienda de lo que ha estado mal en el enfoque hacia Dios. Nos alienta a regresar al camino correcto para ser aceptado de nueva cuenta por Dios. En Hebreos 4:12 al 13 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, dice la Biblia. Penetra el alma, el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿A quién? A Dios. Salmo 139:2 dice, sabe cuánto me siento y cuánto me levanto. Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Quiero dejarte saber, serás aceptado, le dijo Dios a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Hemos venido a la iglesia a buscar ser aceptados por Dios. Que Dios nos reciba, que Dios acepte nuestras ofrendas, que Dios acepte nuestro culto de adoración. Y Dios te está dando con la vida de Caín la respuesta. ¿Cómo podemos lograr que Dios acepte nuestro culto de adoración? Que Dios acepte nuestras ofrendas. Jesús le dijo a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Hacer lo correcto. Pero le dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces be careful, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mi querido hermano, en este versículo, y lamentablemente se me está acabando el tiempo, pero Dios te dice que no hay tentación, no hay pecado que toque a la puerta de nosotros
que nosotros no podamos dominarlo o controlarlo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante cualquier tentación, ante cualquier pecado que viene, el Señor nos trae la solución. Aprendamos a luchar con Jehová. Jehová le estaba diciendo que eso que estaba por hacer, Caín was able to dominate that. Caín hubiese sido posible dominarlo si confiaba en el consejo que Dios le dio de comenzar a hacer las cosas correctamente. Si hubiese aceptado esa segunda oportunidad que Dios le estaba dando, ese consejo, Caín pudo haber vencido esa tentación y nunca haberle dado muerte a su hermano. Estas narraciones nos dan grandes enseñanzas. Dios habló a los hombres porque Dios quería que nosotros aprendiéramos mucho. No podemos olvidar que estos primeros hombres, al igual que nosotros, tenían la conciencia y entendían el concepto de lo que era el pecado. Ellos sabían la diferencia entre el bien y el mal. No tenían excusa, mis queridos hermanos. Aunque para nosotros hoy se nos hace difícil comprender estas cosas, Dios transmite lecciones solemnes a través de la historia de Caín para que tú y yo corrijamos nuestro camino de pecado, para que tú y yo podamos encontrar el perdón que puede ser otorgado por Dios. Amós 5:14 dice el Señor, busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dice que está. ¿Vieron ese consejo? Que es con el que quiero cerrar en esta tarde. Busquen lo bueno y no lo malo. Dice en Amós 5:14, si busca lo bueno y no lo malo, vivirás. You will live forever. Y dice, y así el Señor, el Dios de los ejércitos, cuando comiences a buscar lo bueno y no lo malo, estará con nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuál ha sido las razones por las cuales no sentimos a Dios en nuestras vidas? Porque andamos buscando lo malo. Hoy Dios quiere encontrarse contigo y conmigo. Hoy Dios quiere ocupar el centro de nuestros hogares. Pero Dios dice que para que lo podamos encontrar a Él, tenemos que estar buscando lo bueno. Y apartarnos de lo malo. ¿Qué te quiere decir esto? Otra cosa que le habíamos dicho al principio. Es cierto. Dios te acepta, pero Dios no te deja como te encuentras. Porque tú te encontrabas viviendo haciendo lo malo. Y mientras te encontrabas haciendo lo malo, no te podías Jehová permanecer en ti. Pero ahora que te encuentras con Jehová, Jehová te transforma. Y no importaba si era gay, si era joquero, la ropa, Dios te transforma. Y ahora te convierte hijo e hija de Dios y pone el carácter y la semejanza de Dios en ti. Y lo que la gente veían antes en ti, ya no lo ven, porque ahora ven a Jesucristo en tus acciones, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu todo, mis queridos hermanos. Porque la palabra de Dios tiene poder de transformarnos a todos. La pregunta está, ¿aceptarás el consejo de Dios? Si haces lo correcto, vivirás. Dios quiere, mis queridos hermanos, que como cristianos hoy vivamos haciendo las cosas correctamente. Que la ofrenda que le traigamos a Dios sea la que Jehová ha pedido de ti y de mí. Antes se traía un cordero. ¿Sabes lo que Jehová te pide hoy a ti hoy? ¿Quién sabe lo que Dios pide hoy de ti y de mí? Did any of you know what is the offering that he asks us today? ¿Qué quiere que nosotros les traigamos? Dice, dame, hijo, tu corazón. Alabado sea Dios. Dios quiere tu corazón. Un corazón que ha sido humillado, que ha sido traicionado, ha sido herido.
Pero él dice, dámelo. Y lo primero que él hace es, él no te lo deja roto. He didn't even put a band-aid. El Señor no te pone ni siquiera una curita. Él te lo restaura. Amén. Y te dice, permíteme ahora ser tu Dios. Permíteme amarte. Permíteme guiarte. La pregunta está, ¿quieres decirle, Señor, quiero que restaures mi corazón hoy? Quiero que lo sanes y que de ahora en adelante mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos quisiéramos eso en esta tarde? Gloria sea el nombre de Dios. Así es. Amén. Con esto quiero culminar el tema. No sé si alguien quiera tener algún comentario, alguna pregunta en cuanto a lo que hemos discutido en el día de hoy. Gracias por contestar la pregunta e investigar para que yo pudiera estar más clara. No, estamos tratando, aquí estamos profundizando, ¿no? Quiero hacerle una invitación muy especial a todos ustedes. El Señor me ha permitido recibir. Se congeló. El Señor me ha permitido recibir una información muy buena y quiero discutir la semana que viene, si el Señor me lo permite, de que el Señor desea que entremos en el que el Señor está cansado de nuestros sacrificios y Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. Voy a ir a profundizar y les voy a mostrar la semana que viene la importancia de la obediencia, donde Dios requiere la obediencia, pero no como el mundo la pone para obtener la salvación nuestra, pero van a entender la importancia de cómo la obediencia nos acerca a aquel que sí nos puede salvar. Y cómo nosotros, no siendo obedientes, nos aleja de aquel que nos puede salvar. Y va a ser un tema bastante interesante. Quisiera que se dieran citas, quisiera que profundicemos, que entremos. Sé que van a tener muchas preguntas y eso es lo que quiero, que nos vamos a adentrar mucho en la Biblia, pero quiero que aprendamos la obediencia como modo de acercarnos a Dios, no la obediencia para obtener salvación. Porque en nuestra obediencia no hay salvación, pero nuestra obediencia sí nos acerca a aquel que nos puede salvar. Va a ser un tema bastante interesante y quiero invitarlos a todos. Con esto quiero hacer una oración para culminar este programa y les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado y extenderle la invitación. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos, porque hay muchas lecciones que todavía podemos continuar sacando de la vida de los hermanos Caín y Abel. Cada uno de ellos tomaron decisiones, unos para vida, otros para muerte. Ayúdanos, Padre, a que las decisiones que nosotros tomemos las consultemos contigo, porque en las decisiones que son aprobadas por ti obtendremos vida. Te ruego, Padre, que tú bendiga a este grupo de hermanos que se han conectado. Permite, Padre, que reflexionemos en el tipo de cristianismo que estamos viviendo. ¿Estamos viviendo un cristianismo de solo palabras o nuestras acciones reflejan a quién servimos? ¿Estamos trayendo ofrendas, Padre, para ser vanagloriados nosotros? ¿O traemos ofrendas para mostrarle al mundo que estamos agradecidos por lo que tú, Señor, has hecho con nosotros? Permite, Padre, nuestra forma de actuar, pensar, vestir, que todo lo que hagamos podamos hacerlo para la gloria y honra tuya. Ayúdanos cada día a ser mejores cristianos, que representemos dignamente a ti, para que otras personas quieran también acercarse a ti. No permitas nunca que nuestras acciones sean la causa para que las personas se alejen. Estamos aprendiendo, estamos acercándonos, pero gracias te doy porque has dejado un manual que nos ayuda a conocer quién en realidad eres tú. Gracias te doy por la Biblia, Padre,
porque en ella, cuando la escudriñamos, nos acercamos a ti, nos aferramos a ti y nuestras vidas comienzan a aferrarse a ti. Sálvanos, Padre. No hay nada que podemos hacer para obtener la salvación, pero a través de ti sí podemos recibirla. Queremos ser salvos, queremos que salve a nuestros seres amados, a nuestra esposa, nuestros esposos, a nuestros hijos. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a darle el ejemplo a nuestra familia. Ayúdanos a no solo a predicar el evangelio, sino a practicarlo. Todo esto te lo suplico, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.